No se lo escucha bien, Vale. profesor. Ya, ahora sí, disculpen. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Se me escucha bien? Por favor, quiero verificar el internet. No se ve nada de la pantalla. Hay No un sé. grupo de internet. Y se escucha medio Ya, entrecortado. denme un segundo. Ok, denme. ¿Me puede escuchar perfectamente? A ver, por favor, confirmen. Sí, ahora sí. No, una interferencia, los truenos están quietos. Ahí sí, sí. Eh, Sí, sí, está interferencia. Sí, licencia. Se escucha entrecortado. Bueno, por favor, ¿qué está pasando esto? Hay mucha interferencia. Ahora sí, igual chicos, por favor, confirmen. Mejor, Sí, mejor está. profesor. Se ve, profesor. Sí, Ok, sí, se ok. escucha. Ok. Cualquier cosa me dicen, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace rato estaba bien y de pronto vino los truenos y medio raro se ha puesto. Muy bien. ¿Se logra apreciar también mi pantalla? Confirmen, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ya. Esto hemos hecho rápidamente en clases con algunos. Voy a tratar de repasar un poquito, ya que ustedes son ordinarios, hasta el final, ¿ya? En la clase les he dicho yo que cuando hablamos de identidad cultural, ¿ya? La identidad cultural viene a ser aquel conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo respecto de un grupo. No voy a entrar en muchos detalles, debido a que esto yo ya expliqué en clases, ¿ya? Recuerden que estamos en el último tema. Y según ¿cómo se llama? La guía que tenemos nosotros, la última parte es patrimonio cultural y eso es breve, no es tan amplio. Entonces, a ver, la identidad cultural, ya te he dicho que la identidad viene a ser aquel conjunto de rasgos que identifican a un individuo respecto a los demás. Y cuando hablamos de cultura, más bien, no estamos haciendo, sino que estamos haciendo referencia a un grupo social o a una sociedad. Parecieran lo mismo, por ejemplo, cuando tú revisas, por ejemplo, la definición que el banco del CEPRE, recuerden que a veces tomamos algunas definiciones del banco, sobre todo cuando se tratan de definiciones que son muy, ¿cómo te puedo decir? Muy diversas, ¿no? Podemos encontrar diferentes definiciones de identidad y de cultura. En fin, tomamos siempre en cuenta lo que es pues, la base del banco de CEPRE. Ahora, cuando hablamos de identidad, la identidad es el conjunto de rasgos que caracteriza a un individuo respecto a los demás. Cuando hablamos de cultura, viene a ser el conjunto de rasgos también, ¿no? Distintivos, espirituales, como etcétera, pero que están o que caracterizan, parecido al que de acá arriba, pero a una sociedad o a un grupo social. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hablamos nosotros de identidad cultural, ya, nunca te olvides que tenemos que ver que la identidad cultural viene a ser aquel sentido de pertenencia que tiene un individuo respecto de todo un grupo. Ese grupo puede ser tu país, Perú, puede ser incluso un grupo menor que es Arequipa, tu región. A ese sentimiento de identificación de un individuo que tiene rasgos propios, pero que esos rasgos están vinculados a un grupo social, se llama identidad cultural. Ese sentimiento de identificación tiene niveles, a nivel psicológico, emocional, a nivel afectivo, incluso a nivel físico.
Supongamos que tu profesor Elvis se encuentra en el Mundial de Qatar frente a árabes, en algunos casos musulmanes, qué sé yo, y si nosotros vemos de forma física, por ejemplo, al profesor Elvis dentro de toda esa cantidad de árabes musulmanes, lujo, amigos, ¿me podrán identificar o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me identifican o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Al toque. Sí, sí, sí. Claro, pues, Profe. ¿cómo? Pues mira, su cara de Inca, profesor, es única. ¿Se está escuchando bien? Confírmeme nuevamente, por favor. Sí, sí, sí. Cara Sí, de Se escucha Inca, el cara de Inca, profe. ¿Cómo puede decir eso? Cara Ok, de Inca, somos cholitos. Hay unos ok, blanquitos, ok. es sí, manchados. No es un decir nomás. Ya, en fin. Bueno, entonces, como Profe, les iba adelante. diciendo, ya, les iba diciendo, amigos, hay un sentido de identificación. Se identificarán, pues, al peruano Elvis dentro de un grupo a nivel físico. Otro ejemplo que les di, ¿no? Supongamos que ustedes están viviendo en otro país, ya van 4 habitando ese país, y de pronto pues, en ese país se acerca un día, un 15 de agosto, y obviamente que en ese país, supongamos que es Estados Unidos, pues no es un día cualquiera, común y corriente, pero en cambio en tu caso no, pues no miras el calendario, ustedes 15 de agosto, ¿no? Entonces ustedes van a sentir tal vez nostalgia o vas a sentir un poco de identificación respecto de un grupo que era Arequipa, ¿no? El 15 de agosto que en Arequipa se realizaba corsos, se van las picanterías, ¿no? Se come bien, la serenata, como etcétera. Entonces, existe un sentido de pertenencia cuyo nivel es psicológico, emocional, incluso afectivo. A ese sentimiento de identificación se le llama identidad cultural, vivido respecto de un grupo. Ahora, ese sentimiento de identificación puede que sea más grande cada vez. Claro, esto se ve enriquecido debido a dos cosas, las tradiciones y las costumbres. En clases yo he hablado de esto, por eso que estoy pasando súper rápido. ¿Qué son las tradiciones y las costumbres? No te olvides que la tradición viene a ser lo que está en costadito, lo que todos los hombres tenemos, corazón, ¿no? Las tradiciones vienen a ser el corazón de una festividad. En cambio, nosotros, cuando hablamos de las costumbres vienen a ser el complemento de la festividad o de la tradición. Puede persistir una tradición incluso sin costumbre. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces la costumbre es la consecuencia de la tradición, para que entendamos un poquito. El ejemplo que más se usa, por ejemplo, para este caso de tradición y costumbre es el caso del mes de octubre. Cuando nosotros estamos en el mes de octubre, chicos, ¿qué festividad se celebra en el mes de octubre? Pues es el Señor de los Milagros, ¿no? Sobre todo en el Perú es fuerte eso, ¿no? Entonces la festividad, pues, es la tradición, pues, es el Señor de los Milagros. Más bien, ¿qué es la costumbre, no? Por ejemplo, cuando estamos en ese mes, en el mes de octubre, se acostumbra a comer, pues, ¿no? Los se acostumbra a los ticuchos, ¿no? Entonces, esos son complementarios, ¿no? Surgió incluso muchas de estas costumbres, surgieron de las tradiciones. ¿Qué es lo que puede desaparecer? Pues la tradición, ¿no? La costumbre incluso puede dejar de existir un tiempo y no existe la tradición de pareja, ¿no? Yo por ejemplo, dejo de comer turrones, por ejemplo, eso no significa que ¿cómo se llama? La festividad del Señor de los Milagros va a desaparecer, ¿no? ¿Por qué no? Porque la tradición es mucho más importante, es el corazón de la tradición. Entonces, eso no te vas a olvidar. Estas dos cosas, tradiciones y costumbres, van a enriquecer, pues, ese sentimiento de identificación de un individuo respecto de un grupo. Eso para que más o menos se entienda. ¿Alguna pregunta respecto de eso, por favor, chicos, que quieran hacer de esa partecita? Chicos. No, Ahora, te hago una no, pregunta, ¿ya? Antes de que me olvide. Chicos, ¿la cultura es estática o dinámica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cultura estática o dinámica. dinámica? Bien, Sí, no es profe. estática. Quiere decir que claro, perfecto. Una cultura puede hacerse más rica, así como tu profe digo, puede ser más rica, más en el paso del tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sí, como el profe. ¿Sí? ¿Sí o no? como Ya usted, profe. quisiera ya. Nada. Ah, ya quisiera ya. Muy bien. No me haga sentirme en fin. Bueno, sí, la cultura es dinámica y la cultura siempre va enriqueciéndose, ¿no? Hay cosas que en el desarrollo de los pueblos van a ir creando y eso va a hacer que la cultura que existía en el tiempo vaya enriqueciéndose y se vaya ampliando. La cultura jamás es estática, sino es dinámica. La cultura es aprendida, la cultura es simbólica, la cultura, sobre todo, resaltemos esa palabra, es dinámica. En clase también les hice la diferencia sobre
es pluriculturalidad, multiculturalidad, diversidad cultural, interculturalidad y transculturalidad. No voy a tratar de dar las definiciones ahora porque creo que han entendido más. Lo que voy a hacer es darte a ti las definiciones y que tú, amiguito, me digas qué es. Estoy dando, ¿ya? Por ejemplo, si yo te pregunto ahora, y por favor necesito que ustedes me respondan y me digan así sin miedo, y si es que algunos no pueden responder, ¿cómo se llama? Lo hagan dentro de sí. Lo ideal es que respondan, ¿no? Ya que ustedes van el próximo año a ser universitarios, más que solo, ¿no? No puede haber un universitario en silencio, callado. Los universitarios somos los que siempre estamos en constante aprendizaje y siempre, y también ese aprendizaje la tenemos que difundir. En fin, te doy las definiciones, amiguito, y por favor quiero que tú me digas cuál es esa definición, a cuál pertenece, ¿no? A ver, si yo te pregunto, es el intercambio de elementos culturales dentro de un espacio. ¿De qué estoy hablando? Un multi, diversidad cultural. Bien. Interculturalidad. Perfecto, son lo máximo. Nunca te olvides que cuando tú escuches interculturas, pues es lógico. Cuando digo interculturalidad, quiere decir que existen dos culturas. Por ejemplo, si tú estás viendo a un costadito, hay un círculo y un triángulo que estoy haciendo una diferencia de dos culturas, supongamos, ¿no? Entonces tenemos una cultura distinta a la otra. Entonces, es lo que ocurre que estas dos, por ejemplo, culturas son diferentes, pero a veces, ¿qué ocurre? Que estas intercambian sus elementos, algunos elementos, ¿tá? Eso se llama interculturalidad. Cuando dentro de un espacio encuentras dos culturas que están intercambiando elementos culturales, cualquiera sea, no me importa, se llama interculturalidad. Ahora, otra definición de dos, igual ¿cómo se llama? Es el surgimiento de una cultura, del intercambio cultural. Respuesta, vamos. Surgimiento de una cultura, producto de un intercambio cultural. ¿Cómo se llama? Vamos. Transculturalidad. Transculturalidad. Máximo. Es que, profe, cuando dos culturas están intercambiando elementos, ¿qué es lo que puede pasar? Puede que, conforme estén intercambiando elementos, ¿qué es cultura? O sea, entonces, profesor, si ha nacido, supongamos, una nueva cultura, ha nacido una nueva cultura, ¿cómo se llama el proceso de cambio, ese proceso de cambio? La que nace se llama trans. Así de simple, no hay otra cosa. Doy definición y ustedes ¿cómo se llama? Me dicen, ¿no? ¿A qué corresponde, ¿no? Esa definición. A ver, dentro de un espacio nunca lleguen a conocer, a chocar. ¿De qué hablo? Que existen diferentes culturas dentro de un Profe, determinado espacio. cortándose. Otra Profe, vez se está cortando. mi internet. Está. A ver, me dicen, por favor, de repente el terreno. No, profe. Sino que el problema es que me diga. ¿Escucha? Ahora sí. Se me va y se me viene, ¿no? Debe ser mi. Ya bien, ahora sí. Ya no. Se viene, Disculpen, se está viniendo. Es que es en mi cerrito. Disculpen más bien, chicos. Uy, ya no se escucha, profe. Lo han silenciado o se inició solito, no sé. Se fue. Me ha silenciado. Sí, pues alguien me ha silenciado. Y espero que no esté jugando así. Ahora me escuchan, por favor, confirmen. Sí. Ya. Ahora sí, profe. Repita, sí, profesor, por favor. es eso. Sino que alguien creo que aprieta el botón de silenciar. Espero que haya sido mi internet. ¿Ya me están escuchando ahora sí mejor o no? Chicos. Sí, se le escucha más varonil. Sí, se le escucha, profesor.
Ya, es que me voy a pedir, si es que seguimos en esto, pues voy a pedir mi red, que la red, claro, creo que es un poquito mejor. Bueno, a ver, voy a poner esto acá arriba, qué rico. Ay, ya está, ya. Muy bien. A ver, ¿qué pasa si nuevamente te digo yo? Dentro de un determinado espacio existen diferentes culturas. Así, simplemente lo describo. Mira, porque donde digo yo, hay un espacio, estoy describiendo. Existen diferentes culturas. Nada más. ¿A qué estoy haciendo referencia cuando digo eso? Multiculturalidad. Muy bien. Cuando solamente hago una descripción de la existencia de diferentes culturas dentro de un determinado territorio, estoy hablando de multiculturalidad, por favor. En cambio, amigo, cuando yo hablo de pluriculturalidad, ¿qué digo? Mira, yo digo, dentro de un espacio determinado conviven pacíficamente diferentes culturas. El ejemplo que les daba en clases es el caso de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay, o conviven, mejor dicho, porque eso es una relación de convivencia en Estados Unidos, ¿no? La mayor parte de culturas en el mundo quieren emigrar porque tal vez al ser un país de primer mundo existen mejores oportunidades. Entonces, conviven, mejor dicho, diferentes culturas, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? El barrio de los latinos, el barrio de los chinos, el barrio de los afroamericanos que existen en Norteamérica. Entonces, ellos conviven, ¿no? Saben que están en un determinado espacio distinto del que era la propia cultura suya, pero ellos conviven de manera pacíficamente. Cuando hablo de esa relación de convivencia pacífica dentro de un territorio de diferentes culturas, ya no solamente estoy describiendo, sino que estoy hablando de una existencia de relación entre esas culturas. Cuando hablo de esa existencia se llama pluriculturalidad. ¿Se está entendiendo, por favor? Confírmenme una vez más, ¿sí? Sí, se entiende. Perfecto. Así Sí, es. sí. Muy bien. Nunca Sí, te profe. olvides también que, no te olvides que también la cultura no se pierde, y eso quiero que entienda, pero lo que sí se puede perder es un tipo cultural. Para hacerte un ejemplo, si nosotros hablamos del Perú en relación a todo el mundo, el Perú ya está identificado, ¿no? Algunos en el mundo dicen, pues el Perú es gastronomía, ¿no? El caso de los asiáticos, ¿no? El Perú, las mujeres, ¿qué se habla? En serio, ¿no? Las mujeres latinoamericanas, por ejemplo, atrae mucho nuestro tipo de castas, de razas, por no llamarlo, atrae bastante a otros países en el mundo. Entonces, ¿cómo se llama? La cultura, pues, peruana está identificada, ¿no? La religión, los incas, todo eso es cultura. Todo ese conjunto de códigos que hace un momento hemos dicho, ¿no? Nos caracterizan, ¿ya? Eso es cultura. Entonces, la cultura peruana, que es el universo de todos nuestros elementos, no se pierde porque ya existe, está identificada. Mas lo que sí se puede perder es un tipo o elemento cultural. Si nosotros vemos dentro del país Perú, dentro de nuestro país existen diferentes elementitos culturales. Un ejemplo de esos elementos culturales que estábamos mencionando en clases era la diversidad de danzas que hay, ¿no? Por ejemplo, el huititi, ¿cómo se llama? Marinera, el negroide, como etcétera, son danzas. Cada uno de estas danzas son tipos culturales, son elementos de culturas. Ahora, si una de ellas se pierda, la cultura peruana no ha desaparecido. Lo que ha desaparecido es un tipo cultural. Eso sí se pierde. Pero la cultura peruana identificada como tal no se puede perder. Ejemplo de eso, ¿no? Dentro del Perú, identificado como la cultura peruana, ya está identificada dentro del universo llamado Perú, existe un elemento, un tipo cultural llamado, pues, la música criolla, por ejemplo. Esa música criolla en el tiempo esperemos de que no, pueda desaparecer. Entonces, profe, si ese elemento cultural, música criolla, desaparece, ¿la cultura peruana ha desaparecido? No, pues, la cultura peruana existe, persiste. Lo que tal vez ha desaparecido, pues, es el tipo cultural. Entonces, nunca te olvides, la cultura no se pierde en realidad, pero el tipo cultural sí se pierde. ¿Y cómo se pierde el tipo cultural? Hay tres ejemplos de eso. Tienes la transculturalización o transculturización, la enajenación y la alienación cultural, ¿ya? Cuando hablamos de nosotros de la transculturalidad o transculturización, ya disculpen, se me traba la lengua, ya es de un proceso lento, es pasivo como tu profe, y no existe un choque militar.
¿Te acuerdas que hace un momento acá arriba te dije la interculturalidad es cuando dos culturas intercambian sus elementos? Como consecuencia, ¿qué pasa si en un tiempo dos culturas coexisten y han pasado 100, 200, 300 años, supongamos? Puede que en ese intercambio en el futuro nace una nueva cultura. Entonces ha nacido una nueva cultura. Se ha producido entonces como consecuencia de esa interculturalidad, se ha producido una transculturalidad. Hay una nueva cultura. Ahora, si yo te digo, profesor, ¿cómo ha sido ese proceso de aparición de una nueva cultura? Ha sido lenta, no ha sido con fuerza, sino que ha sido pasiva. No ha habido un choque militar, sino que se ha derivado producto de ese intercambio. En cambio, nosotros cuando hablamos de la enajenación, nosotros estamos diciendo que lo que se ha producido aquí es una imposición de una cultura sobre otra cultura. También llamado la acultura, así se llama, es un proceso por el cual se impone sobre una cultura un tipo cultural. Un ejemplo de eso, ¿no? Todo el proceso de la invasión de los españoles, dentro de ese proceso de invasión, vamos a hablar de un ejemplo nomás, dentro del proceso de invasión. Dentro de ese proceso de invasión, amigos, había una religión propia de los pueblos prehispánicos. Acá les dije, ¿no? Se veneraba, por ejemplo, a los tótem, ¿no? En Arequipa, las culturas que estaban ubicadas acá en la misma Arequipa veneraban bastante a un volcán, al Misti, entonces era como una especie de dios tutelar. Lo mismo en otros lados, ¿no? En otros lugares del Perú, donde habían apus, que eran dioses tutelares de los pueblos. Entonces lo que ocurría era, que cuando los españoles llegaron, dijeron, ah, pues no, ¿cómo vas a adorar un cerro, no? ¿Cómo va a ser tu apu? Mi dios es superior al tuyo. Y colocaban encima de los cerros cruces. ¿Y para qué? Para que cada vez que la acción indígena andina llamado así, mirasen a su dios tutelar, vean que encima de ellos había qué cosa, ¿cómo se llama? El dios de los cristianos. Eso no, porque hablo de nombres, ¿no? Por ejemplo, un señor llamado Cristóbal Alorre, tal vez lo mencionara tu profesor en Historia del Perú, cuando te diga, ¿no? ¿Cómo se dio el proceso de evangelización en el Perú, ¿no? Para evangelizar en el Perú, se recurrió a los abusos y a los excesos, se les maltrataba a la masa indígena si es que estos no veneraban a la religión cristiana católica. Entonces, lo que ha ocurrido en ese proceso, al final, pues los pueblos dejaron de venerar, aún mejor entender, a los, ¿cómo se llama?, dioses tutelares para adorar a la cruz o a la religión cristiana católica. Lo que se produjo entonces en este caso, ha sido una enajenación cultural, porque se ha impuesto una cultura o un elemento cultural respecto de otra cultura que ya existía anteriormente. ¿Se está entendiendo, por favor? Confirmen. Ujú. Oye, chicos. ¿Están ahí? Sí, sí, ¿El sonido? Ah, Sí, profesor. sí, Vivo. sí, sí. ahí. Sí, Sí, profe. sí. Ya me han dejado. Toda la vida me dejan otra vez. Ya. Ahora, quiero decirles algo. Sí, ¿no? Y hay algo bien curioso que les voy a decir al final. Otra forma de cómo se pierde un tipo cultural, tenemos, por ejemplo, la alienación cultural. La alienación cultural, ojo, esta tienes que anotarla en tu cabecita, es la más peligrosa de todas. ¿Por qué? Porque es la copia voluntaria de un... Creo que se están, ¿me escuchan, por favor? Sí se escucha, profesor. Sí, Chicos, pero Sí se escucha, escucha. profesor. Escucha. no me digan que se mira. Confirmo. Profesor. Profesor, su micro. Sí. Su micro. Yo me creo. No escucho su voz varonil, profe. Es chorista. Su voz Para el chat, pasiva. profe.
Sí, internet, ay, ya. ¿Se ve? Por favor, confirme si me llegan a escuchar. Se le Se ve, escucha. Sí, lo escuchamos, Se profesor. escucha, Ok, sí. sorry. Ya vino, ya vino. Ya viene. Ya estoy en mi pantalla, confirmen. Se vino. Confirmo. Ya la pantalla. Se mira la pantalla, confirmen, por favor. Sí se ve. Sí, vino. Ya. Entonces nunca te olvides que la alienación es la copia voluntaria, más peligrosa. La más peligrosa de todas es esta. Nosotros en el Perú, como les digo, ¿no? Anteriormente, algún día esto de la fiesta criolla, de la canción criolla va a desaparecer, tal vez, esperemos de que no. Y lo que sí, pues va a continuar, tal vez va a ser lo de Halloween, ¿no? Lo vemos, ¿por qué? Porque cada vez, pues, el Perú está copiando elementos culturales que no es nuestro. Es un claro ejemplo de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, esto ya hemos avanzado, espero que no haya dudas respecto de esto, ¿ya? La que siempre se deben preguntar es sobre la alienación cultural, ya que es la copia voluntaria. A ver, ya. Eh, ¿Quién me dice qué es la cultura viva? A ver si alguien me puede decir. ¿Alguien entiende qué es cultura viva? Cultura La con cultura viva. vida, con Sí. corazoncito, con pulmones, con tráquea, con boca, todo eso. ¿No? Ya. Muy bien. La cultura viva es aquello que no puedes tocar. Ya. O sea, yo, no entiendo. La cultura viva son las tradiciones y costumbres que hay, que conocemos, que no podemos tocar, pero que sabemos que existen, ¿no? Tradiciones y costumbres, ¿no? Las festividades, esas no las tocamos, pero sabemos que existe, la vivimos más bien. A eso hace referencia que hay una diversidad cultural. Respecto del Perú, el Perú es un país multicultural, pluricultural y que tiene una gran diversidad cultural. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una consulta, ¿se llega a ver esta imagen donde hay dos personas abrazándose? Chicos, por favor, confirme. Y Sí, ese, Se le ve, ese es se le ve. usted, es usted, profe, ahí, Se le es ve, se usted. le ve. El chatito Sí, y se te ve. el de negrito El ahí. chatito. Ya está, y tú eres el de grande, ¿no? Y si por la cara te reconozco. Ok, mire, ¿Qué? ya, este señor que está acá, ya existió, es un tipo que realmente existió. Casualmente era un fotógrafo, ahorita no me acuerdo el nombre de él, pero que es famoso por las fotografías que hizo sobre ¿cómo se llama? Las castas, las razas en el Perú. No me acuerdo cómo se llama, ahorita me voy a acordar ya, pero existió, era un tremendo, Profe, miren, ¿qué? ¿Cómo? ¿Me decían? ¿Alguien me no estaba se hablando? le está. Otra vez entrecortado. Dios mío, voy a dar un cabezazo al auto favorito. Ya, No, ahora sí. profesor, No, ya está bien, ya eso internet de semana. está bien. Ya, yo estoy Está bien. bien su Ya. Sí, internet, está bien. profe. Está muy Ah, bien, ya. profesor, está bien. Ya. Ya mejoró. Ya, ok. Entonces, como les iba diciendo, este señor existió en realidad. Es una fotografía real, acá no hay Photoshop. Era un tipo muy alto. Tenía más o menos un poco más de 2 metros. Imagínense, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de la diversidad cultural que había en el Perú, ¿no? Respecto de las castas, por ejemplo, ¿no? Ahora, nosotros, miren, tenemos hay, ¿cómo se llama? Un costado, en el costado derecho, un mapa, ¿ya? En el mapa podemos apreciar que existen, ¿no? Las culturas son totalmente distintas, ¿no? Las costeñas, las de la sierra, selváticas. Pero más me importa ahora hablar de dos regiones, llamarlo así. Y no estoy tomando en cuenta las regiones que hacen en geografía, ¿no? Chayu, que Supuja, te enseña tu profesor, ¿no? De geografía, ¿no? Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca o Cordillera. Solamente ¿por qué? Me voy ¿cómo se llama? Abocar a lo que son las regiones tan tradicionales que eran anteriormente, ¿no? A la parte costeña, sierra y la selva. En la parte de la sierra, ¿por qué me importa hablar solamente de las zonas de la sierra y de las zonas de la selva? Porque la mayor parte de núcleos urbanos se encuentran pues en la costa, ¿no? Y ellos, pues, no ahí están centralizado el poder político, ¿no? Creo que ustedes entienden a qué me refiero cuando hablo de centro del poder político, o incluso son las zonas más desarrolladas. Entonces, cuando tenemos que entender que cuando hablamos de estos temas, tenemos que enfocarnos también a quienes no tienen tanto reconocimiento,
por no ser, pues, lugares de centros urbanos importantes, ¿no? Por eso que en las zonas amazónicas, por ejemplo, son las zonas que donde está la Amazonía, donde nos entregan una gran diversidad de recursos al Perú, ¿no? Tenemos gas, por ejemplo, tenemos, ¿cómo se llama? Madera, el caucho, como etcétera, de recursos que dan en las zonas de la sierra también, que a veces son las zonas repudiadas, aunque no lo crean, ¿no? Por ejemplo, por Lima, ¿no? Eso se sabe desde hace muchos años, pero hay que entender que las zonas serranas o las zonas de la sierra son los lugares que nos han otorgado a nosotros, pues, minerales, ¿no? Desde tiempos inmemorables, ¿no? El cobre, la plata, el mercurio, ¿no? Un ejemplo de eso, ¿no? Tenemos las bambas, ¿no? En Apurímac, Tintaya, en Cusco, desde el tiempo de los españoles todavía, ¿no? De la colonización. Yanacocha, que han escuchado hablar de ese proyecto, ¿no? Que ha estado en Pasco también, ¿no? Entonces, las zonas de la sierra son zonas que siempre han estado entregando recursos al Perú. Lo curioso es que muchas de ellas no tenían antes reconocimiento. Entonces, ahora hablamos de la diversidad cultural en el Perú. En las zonas amazónicas tenemos las famosas comunidades nativas. Dentro de ellas tenemos las tribus amazónicas. Las tribus amazónicas tenemos a los siguientes. Las tribus amazónicas no contactadas, perdón. Las tribus amazónicas no contactadas y las tribus que por su peligrosidad se encuentran aisladas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo tribus amazónicas contactadas? Son aquellas que el Perú, el Estado, sabe de su existencia y que incluso el Perú pues tiene políticas, mejor entender, o se encuentran en relación con ellos, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas, no he ido, espero irme para el próximo año, a hacer un tourcito por Iquitos, ¿no? Vas a encontrar tribus amazónicas y algunas de esas tribus incluso son destinos turísticos. Tú llegas a esos lugares y la misma población te recibe, te vende sus artesanías, incluso a veces te da tu bailecito. Entonces, son tribus contactadas. Existen también dentro de la Amazonía, que es muy complejo, ¿no? Zonas incluso vírgenes, así como yo. Zonas que el hombre no ha llegado y tampoco va a llegar debido a que a esas tribus se les conoce como las no contactadas. Significan que el Estado sabe de su existencia, pero que no se dirige a ellos porque la llegada del Estado podría poner en vulnerabilidad la existencia de esos pueblos o tribus no contactadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sabemos de su existencia? ¿A través de qué? De los satélites. No sabemos qué grupos y que el Estado no puede jamás llegar a esos lados porque puede poner en vulnerabilidad la existencia de ellos. Y tenemos las tribus amazónicas que son, aisladas, aquellos que debido a su peligrosidad el Estado sabe que existe, pero sin embargo prohíbe que la población llegue a esos o el propio Estado, debido a que muchas de esas tribus amazónicas, por ejemplo, son tribus guerreras y algunos incluso practican el canibalismo y eso solamente ocurre acá en el Perú. Yo me recuerdo que cuando era pequeño, un grupo de periodistas había hecho un viaje para las tribus amazónicas y solamente regresaron algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque los demás fueron, ¿qué cosa? Asesinados por la población, por esa población, ¿no? Que los mató, ¿no? Con lanzas, con flechas, los terminaron matando. Eso se sabe porque ellos periodistas que estaban haciendo investigaciones de ellas llegaron con algunas cámaras y ahí se aprecia cómo ellos corrían o escapaban de esas tribus aisladas, ¿no? Eso ocurre en nuestro Perú. Entonces tú dirás, profe, hay que entrar a ellos y matarlos, ¿no? No han cometido homicidio, no, pues ahí ocurre algo porque las tribus amazónicas son tribus muy vulnerables. Por eso que a un costadito dice, mira, son sujetos de derecho y no solo de derecho, sino son sujetos de protección. Existen normas dentro del Estado peruano y también normas internacionales como por ejemplo el convenio 169 de la OIT, ya que protege a estas tribus amazónicas debido a que están en grave riesgo de extinción. No solamente tienen derechos, sino que también están protegidas. Esto en el caso de las amazónicas. Y en el caso de las zonas de la sierra, ellos ya están reconocidas, por eso se les llaman, por ejemplo, las comunidades campesinas. Profe, un momento, pues, profe, demuéstreme cómo sé que están reconocidas. Si tú ves, por ejemplo, en internet y googleas, vas a encontrar que ya existe una ley especial que solo es aplicable a las comunidades campesinas, la ley de las comunidades campesinas, por ejemplo. Entonces ellos ya son reconocidos legalmente, entonces ya difícilmente van a tener problemas de protección, pero sí son sujetos de derecho. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos las comunidades campesinas y tenemos las comunidades andinas. Hay una diferencia enorme. Las campesinas
son aquellas que existen, ¿no? Y son conocidas por el Estado, pero también existen pequeñísimas comunidades que se encuentran más allá en las alturas, allá en los Andes, allá arriba, donde ni siquiera hay luz ni agua. Existen pueblos pequeños que viven de la agricultura o tal vez de la ganadería, a veces de la pesca, que existen, ¿ah? Por eso que a mí me causa sorpresa, por ejemplo, que en las elecciones anteriores yo estaba viendo un reportaje de cómo un señor que no estaba obligado a votar, pero salió desde los Andes, un periodista llegó hasta lo más profundo de los Andes, y un señor pues había decidido ir a votar después de muchos años, y había ido a votar con su, ya no, él no tenía DNI, sino que tenía su libreta, pero de esas antiguas que tenía 3 cuerpos todavía. Y él estaba dirigiéndose a votar, ¿no? Se había puesto su mejor ropa y se dirigía a, ¿cómo se llama?, cumplir con su obligación como ciudadano. Entonces existen comunidades campesinas y andinas. Ahora, existen, chicos, ¿cuántas lenguas respecto de las comunidades nativas y las campesinas y andinas? Entonces, en el Banco del CEPRE había una contradicción bien enorme, ¿ya? Decían 48 y en el mismo banco decían también que existen 49. Hay una contradicción. Entonces, ¿a qué se debe de esa contradicción? De que había una lengua que estaba a punto de extinguirse. Entonces, solamente había una persona que la hablaba, hasta que obviamente ese señor sigue vivo, por eso que todavía se sigue contando, y son 49. El día que ese señor muera, recién van a ser 48. Entonces tenemos 45 lenguas habladas en donde en todo lo que es la Amazonía peruana y tenemos las 4 que se hablan en las zonas de la sierra. ¿Estamos de acuerdo? Las lenguas más habladas son el quechua, el aymara, tenemos el ashaninka, el jakaru, como etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Cuando, esto vino una vez en un examen de admisión. ¿Cuándo una lengua se pone en peligro? Obviamente que la respuesta es sencilla. Cuando se da una falta de uso. Cuando esa lengua no se transmite, una lengua desaparece. Simplemente la falta de uso pone en peligro de extinción una lengua. Por eso que es una obligación del Estado hacer que las poblaciones hablen su propia lengua y que éstas se conserven en el tiempo. Por ejemplo, cuando les habla del proyecto, por ejemplo, de Alan García Pérez en su segundo gobierno había hecho libros que solamente estaban elaboradas en una lengua, en el castellano. Cuando un periodista le preguntó, pues, ¿es exitoso el proyecto de alfabetización de García? Él dijo, sí, es un éxito, ¿no? Mi proyecto, pero le preguntaron, ¿y qué hay de los pueblos que no hablan el castellano? Entonces él dijo, Jesus Christ, dijo, ¿no? Y, ¿verdad, no? Después de eso se promovió que se elaboren, ¿qué cosa? Libros en las principales lenguas habladas en la Amazonía y en las zonas de la serranía. ¿Para qué? Porque es una obligación del Estado preservar las lenguas, mejor entender, nativas y andinas. Por eso que también el Estado tiene que promover que se siga hablando esas lenguas porque son parte de nuestra cultura, porque al no promoverlas se da una falta de uso y por ende, tarde o temprano, la lengua va a desaparecer. ¿Cómo se llama entonces la institución que se encarga de proteger a toda la diversidad cultural, a las comunidades, a las campesinas nativas? Se llama INDEPA. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Me están escuchando por ahí, por favor, chicos? Confirmen. Sí, sí, profesor. Pregunta a la clase. Sí, profesor. Es hora, creo. Sí, ¿Qué profesor. cosa es INDEPA? ¿Qué es INDEPA? ¿Alguien que me diga? El protector, profe. Instituto de los Nacional de los Pueblos Amazónicos, ¿sí? Pueblos amazónicos, andinos y afroamericanos. Chicos, creo que ya es hora, ¿no? Chicos. Es hora Siga, de salir. siga. Siga, siga. Ya, quisiera avanzar. Voy a avanzar esto No más, pare, ¿les profe, parece? no pare. Voy a avanzar un poquito más, ¿les parece? ¿Ya? Ya. ¿Les parece? Sí, sí. Ok. Miren esta foto que están viendo a un costado, ¿ya? Ves a 2 señores, ¿no? ¿Yo a cuál me ¿Quiénes son parezco? estos? ¿Ya? El de la derecha está muy... Ah, no, el de la... No sé. El de la O el derecha. caballero de en medio, me parezco yo. Igualito a Christian Meyer. Ahí está, Cristian Meyer. Sí. O me parezco al señor que está ahí abajo. Ese que está al fondo ahí. Al fondo. Ahí está, Ahí, ahí está, lo veo, ahí lo está. veo. Examen público. Ese. Ahí Ahí está. está. El señor está diciendo. Muy bien. Parece. Listos. Ya está bien. Muy bien. No hay problema. No me siento mal. Ya. Tú te pareces más bien a la señora del otro lado. Mentira. En fin. Muy bien.
¿qué tiene que ver esta foto con lo siguiente? Ya nunca te olvides que, ya, a ver, ya, nunca te olvides que para formar una autoestima, amigos, yo no voy a hablar, pues yo no soy psicólogo, ¿no? Tal vez ellos manejan definiciones muy complejas sobre autoestima y cómo se deben dar esto y etcétera. No me importa mucho, simplemente a mí me importa ver la parte superficial. Para formar autoestima, amigo, primero que hay que aceptarse como es y valorarse. ¿A qué me refiero con aceptarse? Todas las personas tenemos cosas muy positivas, ¿no? También tenemos cosas negativas. Sabemos cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras amenazas, ¿no? También sabemos cuáles son nuestras, qué valores, qué cuestiones buenas tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son nuestras oportunidades si seríamos empresas, ¿no? Como una especie de foda personal. Pero nosotros las personas tenemos que aceptarnos qué defectos tenemos y qué cosas buenas tenemos. Si nosotros nos aceptamos, mejor tener y nos valoramos, tenemos autoestima. Obviamente, para aceptarse y valorarse, lo primero que tenemos que hacer es conocernos. Porque si uno no se conoce, menos se acepta y se valora. Y eso es curioso porque a veces yo lo comento cuando hablamos de las relaciones entre parejas. Muchas veces, a veces una chica te conoce y te conoce tus defectos. Y a pesar de eso, ella sigue contigo. Puede que esa chica realmente te esté queriendo de verdad. ¿Por qué? Porque te está conociendo qué cosas buenas tienes y qué cosas malas tienes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede que ya te esté aceptando como eres. Eso es positivo. ¿Y por qué te doy este ejemplo más o menos para que entiendas lo siguiente? Muchos dicen amar al país. Muchos dicen, ay, el Perú es lo máximo, dice. Pero lo peor que puedo ver es que muchos de ellos terminan discriminando a la población. Y creo que en estos años últimos nos hemos dado cuenta tremendamente de eso. Entonces yo digo, ¿cómo tú puedes tener identidad nacional, peor aún, tener amor a nuestro país o peronidad, si tú ni siquiera, ¿qué cosa? Conoces el Perú? Conocer el Perú significa tener un conocimiento de todo lo que es el Perú. Hace un momento te he hablado que el Perú es un país multicultural, pluricultural, con una gran diversidad cultural, raza, como etcétera, idiomas, castas, etnia, tradiciones, costumbres. Entonces, la identidad nacional no solamente es la costa, no solamente es Lima, Arequipa, sino es todo lo que es nuestro país. Solamente formar una autoestima nacional o una identidad nacional se va a hacer a través del conocimiento de lo que es el Perú. A eso hacía referencia el ejemplo anterior, ¿no? ¿Cómo formas tu propia identidad individual conociéndote? Pues, ¿cómo formo yo una identidad, pero ya global, nacional, a través del conocimiento de nuestro país? Si nosotros tenemos una identidad nacional, quiere decir que nosotros estamos aceptando y respetando lo que es el Perú. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el Banco del CEPRE, por ejemplo, nos da ciertos elementos que hay en una identidad nacional. Si ustedes verifican estas cosas, yo no lo coloco porque me da gana, simplemente tengo que tomar algunas definiciones también que están en el CEPRE. El Banco del CEPRE dice lo siguiente: ¿cuáles son los elementos de la identidad nacional? Yo digo, ríete de los símbolos. ¿Por qué digo eso? Religión, idioma, etnia, tradiciones y los símbolos son elementos de una identidad nacional. Ahora, pues yo no te voy a preguntar cuáles son los símbolos patrios, ¿no? Creo que eso sabes, ¿no? Los símbolos patrios, ¿cuáles son, chicos? A ver, dime. Rápido nomás, por favor. Tengo Escarapela. que ir. La escarapela te himno. voy a dar a ti. ¿Cuál es la escarapela, no, amigo? El, Ya. El himno, la el himno bandera. nacional, El himno. la bandera La bandera. y el El escudo, ¿no? profe. Pablo Pero Ay, Eso, es ya. ya, Ese. ya. Usted. Ojo, la escarapela es un distintivo. Eso te voy a dejar a ti. ¿Por qué? Porque los que han postulado en el último examen, el examen ordinario, que si no me equivoco, vino sobre los símbolos de la patria. O sea, todo lo que has estudiado todo y lo que nunca habías revisado, pues había venido en el examen. En fin. Ahora, profe, si yo tengo identidad nacional, acepto y respeto lo que es nuestro país y sus elementos, escúchame, no te olvides que yo recién que formo peruanidad. ¿Y qué cosa es la peronidad? La peronidad viene a ser el amor a nuestro país. Un ejemplo de eso, voy a hablar de este, ¿no? Que al parecer, ¿no? Al parecer creo que sí siente amor por nuestro país, ¿no? Porque, por ejemplo, me hace recordar a las anteriores clasificatorias donde Guerrero se ponía a llorar, ¿no? ¿Por qué llora, no? Si él tiene dinero, no va a ganar más, menos, o
le dolía ayer el sentimiento hacia un país de clasificar a nombre, no de guerreros, sino a nombre de un país llamado Perú. Tal vez cuando existe el amor a nuestro país hablamos de peruanidad, pero cuando hablamos de un amor más profundo en nuestro país, nosotros hablamos de patriotismo. La diferencia es que cuando hablamos de patriotismo ya existen personas que incluso están dispuestas a dar su vida por el país. Por ejemplo, Guerrero, por más que ame nuestro país, supongamos que lo haga, pues él no va a dar pues la vida por el Perú, ¿no? O sea, no va a morir por el Perú, ¿no? En cambio, hay otros que llegan a un amor mucho más profundo y ese amor muy profundo se llama patriotismo, ¿no? Ejemplo de ello, este señor, ¿no? Se llama Francisco Bolognesi, que se inmoló. Tal vez tenemos a Miguel Grau, tal vez a Alfonso Ugarte, ¿no? Salían los ejemplos de cómo llegaron a un sentimiento más profundo respecto del amor del país. Ya no peruanidad, sino se llama patriotismo. Te voy a dejar que por favor ustedes me revisen, ¿cómo se llama? Me revisen, ¿cómo se llaman los héroes que tenemos en el Perú, ¿no? Ya, eso ya Lo es tarea de reviso, lo ustedes, creo. reviso. Ya, una consulta, chicos. ¿Cuándo han dado el examen de ranking? ¿Este domingo o el domingo anterior? No hubo ranking, profesor. 0 semanas. No hubo ranking. No hubo ranking. No hubo Ok. ranking. Iba a haber el lunes, ¿Cómo? de ahí lo cancelaron. Ya, con esto terminamos, chicos. Ya, con esto terminamos, ¿ya? Denme 5 minutos nomás. Patrimonio del Estado peruano. En el Perú existen tipos de patrimonio. Tenemos el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Cuando hablamos del patrimonio natural, nunca te olvides, profe, el patrimonio natural y cultural, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es sencilla. En el patrimonio cultural, ¿ya? Interviene la mano del hombre. Solamente estoy intentando dibujar una mano. Ahí está, la mano del hombre. En cambio, el patrimonio natural no interviene la mano del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, Machu Picchu. ¿Patrimonio cultural o natural? ¿Qué dicen ustedes? Ahí está una chica. Uy, qué bonito. Ya, Machu Picchu. ¿Cultural, natural? Cultural. Chicos, Porque Natural. cultural. Cultural. ¿Quién ha hecho Natural, eso? profe, Naturaleza. Cultural. Ah, eso con los mano del incas, hombre. patrimonio. Claro, entonces no hay discusión. Mano del hombre, cultural. No mano del hombre, natural. Ahora, ambos tienen que ser conocidos y son, perdón, protegidos y son, ¿cómo se llama? Patrimonio. ¿Quién protege el patrimonio natural? Para eso tenemos el Ministerio del Ambiente. A través de instituciones lo hace. Tiene un sistema que se llama el SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Y es un sistema, ojo, sistema conformado de instituciones que protegen. Arriba está el Ministerio del Ambiente, SINAMPE, y el órgano que es directo al patrimonio natural, por ejemplo, se llama el CERNAM. Su propio nombre te va a diferenciar, dice Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Acá están, por ejemplo, los voluntarios. Yo conozco, por ejemplo, algunos amigos que han estudiado la carrera de biología, que a veces les gusta, ¿cómo se llama?, ir a los parques, a santuarios, ¿cómo se llama? O hacer estudios de organismos, de animales, del medio ambiente, del biosfera, del bioma, biota, como etcétera. Entonces, esos voluntarios pertenecen a este servicio, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Ese CERNAM está dentro de la SINAMPI y la SINAMPI obviamente se encuentra en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Ahora, ya voy a acabar. ¿Qué tipos de patrimonio? Patrimonio natural local, regional, patrimonio natural nacional y patrimonio natural de la humanidad. Quiero que entiendas algo. Los patrimonios naturales reciben ciertos estatus. Tu profesor de geografía te ha hablado de esto. ¿Qué estatus existe? Estatus definitivos y estatus transitorios. ¿A qué me refiero con un estatus definitivo? Por ejemplo, existen los parques nacionales, los santuarios nacionales, las reservas nacionales, el Manu, como etcétera, ¿no? En el Perú hay full santuarios, reservas, como etcétera, ¿no? Parques nacionales. Ahora, estos que ya están definidos como parques, santuarios, hay una gran diferencia entre ellos y reservas, ya tienen un estatus definitivo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, o ya están destinados a ser parque o a santuario. En cambio, existen, ¿qué pasa si nosotros encontramos ahora un patrimonio natural? Y nosotros, ¿pero qué categoría le vamos a dar? ¿Esto qué va a ser? ¿Un parque? ¿Un santuario? ¿Una reserva? ¿Qué tiene que ser? Entonces, para catalogarlo ya con un estatus definitivo, ya sea parque, santuario, reserva, tenemos que investigar todavía. Mientras se investiga, hay que protegerlo. Entonces, mientras se va investigando, el estatus que recibe es un estatus transitorio. Finalizada la investigación, se determinan, no, este lugar tiene que ser efectivamente una reserva.
ya adquiere el estatus ya no transitorio, sino se vuelve en estatus definitivo. Así respecto a los, ¿cómo se llama? A los patrimonios naturales. Respecto al patrimonio cultural es lo más fácil. ¿Quién lo protege? El Ministerio de Cultura. Y también una ley, la Ley General del Patrimonio General de la Nación. Ahora, ¿qué tipos de patrimonio hay? Local, regional, ¿cómo se llama? Nacional, patrimonio cultural de la humanidad y maravilla histórica. Clasificación. ¿Cómo se clasifican los patrimonios culturales? Material o tangible. Creo que le entiendes porque es aquello que se puede tocar. Y según este tipo de patrimonio, puede ser dividirlo en qué? Por el movimiento o por el tiempo. Por el movimiento, es un patrimonio material, mueble o inmueble. La cerámica, patrimonio mueble. Un templo chavín, por ejemplo, inmueble. Respecto al tiempo, puede ser arqueológico e histórico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, respecto al patrimonio inmaterial o intangible. Cuando hablo de tangible, que tú lo puedes tocar, así como tú, flaca, la tocas, algo así. En cambio, cuando hablamos de inmaterial o intangible, es que no puedes tocar, y acá tienes la cultura viva. Y hace un momento dije, ¿qué es la cultura viva? Las tradiciones y costumbres. Y respecto al patrimonio documental, ya sabes, ¿no? Los documentos, ¿no? Antiguos, como etcétera, ¿no? Patrimonio industrial, ¿no? Patrimonio que se ha ido creando ya respecto incluso a las revoluciones industriales que aparecen en los patrimonios industriales. Patrimonio subacuático, aquel que se encuentra sumergido debajo del agua, de un lago, de un río, por una cantidad de años. Ojo, voy a terminar con esto. El Banco del CEPRE, voy a poner acá, el Banco del CEPRE cataloga, dice que para que sea patrimonio subacuático tiene que estar más o menos sumergido por un tiempo de 50 años. La verdad, hasta ahorita no me explico por qué han puesto eso, porque yo me he remitido a buscar, ¿cómo se llama?, las mismas instituciones como la UNESCO para ver cómo se declara este patrimonio y cuántos años, y no encuentro la fuente de 50 años hasta ahorita. Bueno, ahora no me dio tanto tiempo de buscarlo, pero en la mayor parte de los libros vas a encontrar 100 años, pero según el CEPRE vas a poner 50 años, ¿ya? Entonces, si te viene 50 años, marcas nomás, porque así lo han mandado en el CEPRE y sería contraproducente si es que ellos mandan 100 años ¿cómo se llama la respuesta? Cuando en el banco tendrían pues 50 años, ¿ok? No podrían contradecirse de manera no tan, ¿cómo te llama? Visible, ¿no? Y Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya sabes, declarada por la UNESCO, y cuando una ciudad o un lugar es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿cómo se llama? Recibe ciertos beneficios, ¿no? Así se declaran las ciudades, los centros, ¿no? Como etcétera, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar con esto de Machu Picchu. Machu Picchu es patrimonio cultural, incluso maravilla del mundo moderno, declarado en Lisboa en el año de 2007 como patrimonio. ¿Cómo se llama? En Lisboa, ¿no? Ya sabes, patrimonio del mundo, maravilla del mundo moderno, le han denominado así. Bueno, chicos, espero que hayamos aprendido. Hoy día 14 me voy despidiendo, tengo que ir a almorzar y lavar los servicios, chicos. Que tengan una bonita semana. Nos vemos. Chao, chao, cuídense. Dejen las drogas más bien. Provecho, Provecho. No vaya a la huelga.